Un saludo a todos, comunidad. En esta oportunidad, la agencia de traducción Cybernetic Translations, de la mano de Jesús Jaimes, Luis Camacaro y Luis Sánchez, va a presentarles dos herramientas muy útiles para que puedan utilizarlas en el ejercicio de su profesión como traductores. Estas herramientas son DeepL y Across Translator. Mágica para el mundo de hoy. Bueno, hoy les voy a hablar de DeepL. Es uno de los programas de traducción automatizada más usados y sus traducciones se hacen por redes neuronales que aprenden de otros textos traducidos. Esto permite una naturalidad que no logran los otros programas de traducción automatizada como Google. Esta compañía fue fundada por un ex empleado de Google llamado Yaroslav Kutilowski. Y bueno, funciona a través de redes neuronales, ¿ok? Redes neuronales, Deep. Bueno, seguimos. ¿Qué es DeepL? ¿Cómo funciona? DeepL funciona a través de redes neuronales. Entonces, es un programa de traducción automatizada y ellas funcionan, ¿ok? Metemos las palabras y bueno, a través de el proceso de aprendizaje de las redes neuronales, ellas van colocando diferentes resultados hasta que colocan la palabra final, que es la que nosotros queremos colocar después. Entonces, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son unos modelos, ¿ok? Que funcionan y emulan el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, ellas van aprendiendo con diferente información y van, digamos, desarrollándose. Entonces, ellas, a través de varios ejemplos aleatorios, al principio van aprendiendo y sacan mucha información aleatoria, pero ya que están conectadas, es una red de, digamos, muchas computadoras juntas que funcionan como las neuronas del cerebro, entonces van aprendiendo. Al inicio son aleatorias y no tienen mucho sentido. Y bueno, la palabra clave de ellas es entrenamiento. Entonces, con la ayuda del traductor o la persona que usa esta herramienta, que puede no ser traductor, eh, ella va aprendiendo, ¿okay? Cuáles son los posibles resultados, cuáles son las acepciones más adecuadas para traducir de una palabra y va aprendiendo. Entonces, bueno, va examinando varios registros, digamos, individuales de varias palabras y genera una predicción. Entonces, eh, va de a poquito y entonces sigue repitiendo una y otra vez, digamos, ejemplos concretos. Por ejemplo, la oración, the house is red, la casa es roja, ¿ok? Entonces aprende con varios ejemplos traducidos de otros sitios, otras páginas web, otros textos y bueno, va aprendiendo cuál es la traducción más adecuada para The House is Red. Puede decir, la casa es leída o la casa es roja. Y entonces a través de varios textos aprende que al final que es la casa es roja. Bueno, esa es la palabra clave, entrenamiento. Se entrena la red neuronal. Aquí hay un fragmento de texto que hice, ¿okay? Con este programa. Y bueno, es bastante idiomático. Entonces, escuchen cómo suena, se escucha muy natural. Para controlar la calidad de traducción, DeepL realiza pruebas ciegas periódicas para asegurarse de que el programa cumple los altos estándares de traducción. Entonces, eh, la prueba, ¿ok? Que publican en el sitio web, colocan que las máquinas de DeepL recibieron 100 frases para traducir del inglés al alemán, al francés y al español, y de esos tres idiomas al inglés otra vez. Y bueno, los traductores humanos seleccionaron los textos de esta prueba ciega, viendo los textos sin saber de dónde era, y seleccionaron los de DeepL, más veces que los de Google, por ejemplo, porque sonaba más natural. Entonces,
Veamos cuál es su principal diferencia con estos otros. Bueno, la primera es cómo se componen las redes neuronales. Ellas son entrenadas mediante previas traducciones. Entonces, estudian y entienden los textos, los descomponen y seleccionan las diferentes opciones disponibles. Esto se hace a través de la repetición, es decir, eh, di- eh, selecciona una palabra y ese ejemplo que ya sabe que es correcto, lo repite una y otra vez para aprender cuál es el resultado más adecuado. Luego, funciona de una manera distinta por el procesamiento de los datos. A diferencia de Google y Microsoft, que tienen un mayor alcance y mayores rastreadores en los teléfonos y los dispositivos, ellos no son tan invasivos porque no son tan grandes y porque además tienen unos rastreadores web específicos que identifican traducciones de Internet y evalúan el lenguaje empleado, evalúan la traducción. Entonces, a raíz de esos textos que aprenden cuando un texto es bueno o cuando un texto no lo es, eh, mejora su calidad. El tercer método. El tercero es el método de aprendizaje supervisado. ¿En qué consiste? Bueno, ya lo mencioné antes, las redes neuronales eh, ven los mismos ejemplos una y otra vez y entonces comparan continuamente sus traducciones con lo de los datos de entrenamiento. Si encuentran una diferencia, ok, las neuronas se van ajustando de a poquito. Y el último es calidad sobre cantidad. Como es una compañía más pequeña, tienen menos idiomas disponibles. Bueno, actualmente han aumentado mucho, ya van 72 en comparación con los 100, ciento y pico de Google, pero se han enfocado en mejorar las redes neuronales de traducción de todos estos idiomas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de DeepL en comparación eh, con Google Translate y otras máquinas automatizadas? Bueno, menor tiempo en la traducción y rápido aprendizaje del estilo del traductor. Esto quiere decir que las traducciones automatizadas van a ser mucho más veloces. Pero dentro de esa velocidad, ok, tenemos una desventaja muy importante que es la dificultad para detectar los errores de traducción, lo que implica un mayor tiempo de corrección, dado que este programa traduce automáticamente con una naturalidad eh, bastante similar a la de los hablantes, tenemos que pela mucho el ojo porque precisamente esta naturalidad hace que pasemos de largo algunos errores que no son tan frecuentes en el español. Es el glosario. Aquí puedes introducir términos o expresiones específicas de acuerdo con las traducciones que vas a realizar y el traductor las va a utilizar en en las traducciones que realice. Si quieres traducir solamente una palabra, por ejemplo, describe, vamos a utilizar este ejemplo, no solamente te aparece una opción a la derecha, sino que abajo tienes diferentes opciones, describe, represent, outline, etcétera, etcétera, con ejemplos, cómo se pronuncia, etcétera. Tienes diferentes opciones. Y otra de las novedades es que no solamente puedes escribir o copiar y pegar textos, sino que también puedes introducir archivos completos que el traductor va a traducir en el idioma que tú prefieras. Hay que tener mucho cuidado con este traductor, como ya sabemos es solamente una herramienta de trabajo y de ninguna forma puede ser la fuente principal de la traducción final. Es decir, luego de hacer la traducción siempre hay que hacer una post-edición como profesionales de la traducción, porque incluso la propia plataforma delata. Si yo copio y pego la traducción, vamos a hacer el ejemplo. Si yo copio y pego acá, aquí te tengo el ejemplo. Abajo aparece traducción realizada con la versión gratuita del traductor deepl.com Translator. Es decir, la plataforma se autorreferencia. Entonces, recordemos que esto es solamente una herramienta para afinar nuestras traducciones, pero de ninguna forma puede ser la fuente original de la traducción final que nosotros como profesionales entregamos a nuestros clientes.
Esta herramienta de traducción asistida por ordenador se llama Across Translator y ofrece al traductor una serie de herramientas que resultan bastante prácticas a la hora de realizar una traducción. Este programa está disponible en inglés. Al momento de abrir la aplicación, el usuario se encuentra con un tablero en el que puede acceder a diferentes funciones, como crear un nuevo proyecto o revisar la base de datos de terminología. Adicionalmente, hay información sobre los proyectos pendientes, el número de palabras que se debe traducir todavía, los proyectos que deben cumplirse dentro de los siguientes 7 días, los proyectos que han vencido su plazo de entrega y los proyectos terminados en los últimos 7 días. En la aplicación hay diferentes pestañas que tienen diferentes funciones. La primera es el tablero. La segunda es una lista de las tareas que se deben realizar y donde se puede ver el estado de cada una. Se puede ver si la tarea ya ha sido empezada, la prioridad que tiene asignada esa tarea, qué tipo de tarea es, el idioma de la traducción, el progreso realizado, las palabras totales del proyecto y las restantes por traducir, y la fecha de entrega. La siguiente pestaña es la de proyectos y permite al traductor crear proyectos y llevar un control de ellos. Es posible asignarle un nombre al proyecto, un número para identificarlo, seleccionar los diferentes archivos que se deben traducir y configurar otras funciones relacionadas al proyecto, como su prioridad, una descripción, la fecha de entrega con fecha y hora. Y adicionalmente se puede elegir desde qué idioma y hacia qué idiomas se está realizando la traducción. Así, el traductor puede llevar un registro bastante organizado de los proyectos que está realizando. La siguiente pestaña es sobre las relaciones y permite al traductor crear una lista de los diferentes clientes con los que trabaja. Es posible asignar un número, especificar el nombre del cliente, su sitio web y la información de contacto relacionada al cliente. La siguiente pestaña dentro del programa se refiere a los idiomas y permite al traductor seleccionar de una lista todos los idiomas con los que trabaja para traducir, a fin de que estos idiomas estén disponibles al momento de crear entradas en la base de datos de terminología. La siguiente pestaña del menú se refiere a las fuentes y permite llevar un registro de las fuentes utilizadas en los diferentes proyectos que se están trabajando. Una de las funciones más importantes de este programa es la posibilidad de crear entradas dentro de una base de datos de terminología. Al abrir este menú, el traductor puede elegir crear nuevas entradas dentro de esta base de datos. Para añadir entradas a la base de datos puede hacerse de dos maneras. La primera opción permite especificar diferentes características del término que se va a añadir, como su definición, añadir una imagen relacionada al término o añadir notas. También es posible especificar el término, el idioma en el que se usa el término, qué subidioma, es decir, qué variante del idioma utiliza ese término, qué tipo de término es, ya sea una fórmula, una ecuación, un nombre común, un símbolo, un sinónimo, qué parte de la oración es, si es adjetivo, verbo, sustantivo u otro, y qué género gramatical tiene. Además de eso, puede especificarse su uso, en qué proyecto es importante utilizar este término y con qué clientes. Una vez especificado todas estas características, se puede especificar ese mismo término y cómo se utiliza, cómo funciona en otro idioma. Es decir, se puede especificar su equivalencia. Y una vez hecho esto, se puede simplemente guardar y ese término queda registrado en la base de datos de terminología. Una vez que un término está añadido a la base de datos de términos de la aplicación, es posible encontrarlo directamente cuando se está realizando la traducción y con solamente hacer un doble clic, la equivalencia de del término que se detectó en el texto se inserta en la traducción, lo cual es una función bastante práctica. Pues estas son las dos herramientas, DeepL y Across Translator. Esperemos que la información les haya sido útil y que utilicen estas dos herramientas de manera sabia en sus trabajos.